Hola y gracias por escuchar a Las Voces del Sur. En este podcast abordamos diferentes temas que tienen que ver con desarrollo desde una perspectiva del sur global. Y esta es nuestra segunda temporada. El día de hoy nos acompaña una de las voces de Enactus México, Eduardo Íñiguez. Enactus es una organización internacional que se enfoca en promover la cooperación entre empresarios, universidades y estudiantes para crear un mundo mejor a través del emprendimiento social. En México, Enactus ha logrado impactar a más de 60,000 estudiantes, 455 universidades, 35 países, así como mejorado la vida de cientos de miles de personas a través de las innovaciones sociales de los equipos Enactus en más de 400 municipios en el país. Así que, sin más que agregar, bienvenido Eduardo a Las Voces del Sur. Es un gusto tenerte aquí. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Al contrario, para Enactus México y en particular para un servidor, es un gusto estar aquí contigo, sobre todo siendo alumni de nuestra organización. Sí, ha sido, bueno, como te comentaba anteriormente, ser parte de Anactus marcó mi camino, marcó mi vida y fue una de las experiencias que tuve para decidir que lo que yo quería hacer era dedicarme a, ya sea a la innovación social, ¿no? Ya sea en la forma de organizaciones no gubernamentales o emprendimientos sociales o incluso responsabilidad corporativa, que es algo también que entra dentro del campo, aunque no está mencionado muchas de las veces. Eh, pero bueno, empecemos si gustas con la entrevista y la primera sección de la misma es si nos puedes platicar un poco sobre ti, de cuál es tu trabajo en Enactus y cómo este se relaciona con la innovación social. También estaría genial si nos puedes compartir un poquito de la historia de Enactus México como tal, cuánto tiempo llevan trabajando y este tipo de situaciones. Claro que sí, Carlos. Mira, pues bueno, mi nombre es Eduardo Íñiguez, como bien lo dijiste. Actualmente yo me desempeño como Chief Future Officer de Enactus en México. Posterior a ello ocupé el cargo de director nacional y posterior a ello pues ocupé otros cargos, ¿no? Que van desde gerente, coordinador regional, etcétera. Puntualmente, mi labor actual en Enactus es continuar desarrollando, innovando diferentes estrategias que generen valor para nuestros usuarios, que son justamente pues, las instituciones de educación superior. Tú mismo lo mencionabas hace un momento que aquí en México nosotros operamos con más de 450 universidades públicas y privadas localizadas en diferentes puntos de nuestro país. Y justamente pues a través de diferentes herramientas, de diferentes metodologías, plataformas, lo que hacemos es generar todo un programa de desarrollo para la creación de empresas sociales, un programa que fomente una formación integral en los emprendedores sociales para que justamente ayudemos a la reactivación de México y de nuestro mundo. Todo esto basado justamente en la creación de negocios sustentables e inclusivos. Y puntualmente yo te puedo decir que a partir de que surge la pandemia por COVID-19, nosotros en México generamos toda una estrategia de crecimiento para continuar generando valor para nuestros aliados universitarios. Justamente nos dimos cuenta que muchas instituciones estuvieron listas para hacerle frente a la situación de la educación vía remota y por el contrario a otras universidades se les dificultó. Entonces, Enactus yo creo que se convirtió en un aliado sumamente valioso para las instituciones, sobre todo en estos momentos en que pues, los jóvenes emprendedores, los jóvenes y las jóvenes emprendedoras tendrán que estar liderando la reactivación económica. Tocando la segunda parte de la pregunta, hablando un poco de lo que es Enactus, tú mismo lo expresabas ahorita, Enactus es una ONG con presencia mundial, operamos en más de 35 países, en los 5 continentes, y lo que hacemos es que de la mano de líderes empresariales, líderes universitarios y líderes estudiantiles, generamos una fórmula de valor en la que a través de la creación de negocios liderados por estudiantes y guiados por profesores, por académicos, generamos una reactivación económica que también va muy ligada a lo que buscan diferentes empresas.
La historia de Enactus es bastante interesante. Enactus surge como un programa de liderazgo comunitario en Texas, por ahí del año de 1974. Posterior a ello, pues otras universidades se empiezan a sumar, se empiezan a generar estas competencias en las que pues se presentaban los resultados de cada uno de estos programas, pero no es hasta que surge en el mapa la figura de Sam Walton, que muchos ubicarán como el fundador de Walmart, que Enactus empieza a tener un impulso aún mayor. La verdad es que Sam Walton encuentra mucho valor en lo que se hace dentro de Enactus y justamente es cuando Walmart empieza a impulsar todo lo que es esta organización. El periodo de expansión de Enactus empieza en Estados Unidos durante toda la década de los 80 y a finales de los 80 y toda la década de los 90 estamos hablando ya de una expansión internacional, donde justamente Enactus llega a tener operación en más de 45 países. Justamente aquí en México, las operaciones inician por ahí del año de 1999, 2000. Eh, Antes de eso, ya había universidades que participaban en Enactus de México, sobre todo en la zona norte, lo que es Monterrey, pero lo que hacían estos equipos era que iban a competir a la competencia nacional de Enactus USA. Cuando ya empezamos operaciones aquí en México, pues ya generamos todo el modelo donde buscamos a empresarios que quieran apoyar a la organización. Y bueno, yo algo que reconozco totalmente es que gracias a la visión, al liderazgo de nuestro consejo aquí en México, que es presidido por el ingeniero Juan Servitje, presidente del Consejo de Productos Rich, y también a nuestro presidente de Enactus México, Jesús Esparza, es que hoy por hoy Enactus México se ha convertido en la operación más grande de Enactus a nivel mundial. Muy curioso, porque cuando Enactus México empezó, éramos a lo mucho creo que 3, 4 universidades y éramos la operación más pequeña en toda la red. Es más, te estoy diciendo que países como Guatemala, como Puerto Rico, que son países pequeños, tenían más operación que nosotros. Y bueno, cómo a través de todo este proceso de más de 10 años, por supuesto, como te lo mencionaba, liderados por dos grandes líderes y por toda la visión también del resto de nuestros consejeros y de un staff impresionante, es que hoy por hoy en Actus México, pues está conglomerado por 456 instituciones de educación superior, más de 60,000 estudiantes emprendedores y al año más de 1,200 proyectos que se convierten en empresas sociales. Bueno, pues es muchísimo, ¿no? Es una historia bastante interesante. Y sí, yo me acuerdo cuando me uní en Actos, no se llamaba Enactus, se llamaba Saif en ese momento de la historia, lo cual habla de mi edad, que sí, efectivamente, ya tengo unos años más allá que para acá. Este, pero bueno, es excelente saber que la organización ha crecido, que Enactus se ha fortalecido, especialmente en México, que es un país con muchas realidades socioeconómicas diferentes, desde la persona o de las personas más ricas del mundo hasta personas que tienen muchas vulnerabilidades y que se encuentran dentro de las más pobres del mundo. Es un país con muchos contrastes y es muy bueno tener estudiantes, empresas, profesores y las universidades trabajando para cambiar esta realidad. Lo cual, empezando con esta motivación que Enactus busca y que Enactus tiene, me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a ser parte de Enactus? O bueno, de Saif, me imagino que empezaste cuando era todavía Saif, no sé. Sí, 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 claro. Eh, Porque, digo, es interesante saber, ¿no? Muchas veces cuando piensas en empresas, lo que piensas es, voy a hacer dinero, quiero volverme rico o quiero volverme fluyente y no quiero crear una empresa para generar un impacto social. Es, sucede, en muchos casos sucede, pero la mayoría de las veces es, voy a crear una empresa porque quiero beneficiarme a mí. Y después, si puedo beneficiar a la sociedad, pues chévere, pero no es mi objetivo principal. Entonces, ¿qué te trajo a Enactus? Mira, Carlos, yo siempre he creído y más que siempre creerlo, la vida me ha enseñado que cuando
hacer reír a Dios, cuenta tus planes. Porque pues al final tú tienes planeado algo, pero la vida te va a llevar por otro camino que tú tal vez ni siquiera te imaginas. Puntualmente yo empecé en Enactus porque cuando entro a la universidad, a mí me tocó empezar el capítulo universitario de SAIF. Pues, como tú bien lo dijiste, antes de llamarnos Enactus, nos llamábamos SAIF. En mi universidad, por ahí del año 2009, yo y otro grupo de amigos que, pues digo, la verdad, les tengo un cariño muy especial porque ellos fueron los que levantaron la mano y se aventaron a empezar todo este camino conmigo, fue que creamos este capítulo universitario, este equipo, empezamos a recibir capacitaciones, etc. Y puntualmente en ese periodo, no sé si tú recordarás que hubo una inundación en el estado de Veracruz, se desbordó el río Papaloapan. Y al mismo tiempo había una convocatoria sucediendo para nosotros, como en Actus México, que se llamaba Let's Can Hunger o Unidos Todos contra el Hambre, patrocinada por la empresa Campbell's, que era un aliado de nosotros. Entonces, nuestro equipo en Actus abre un centro de acopio en el TEC de Monterrey, en Campus Puebla, y por esas fechas, lo que fueron todos los medios televisivos se van a Veracruz, cubren la noticia y pues a la semana siguiente se deja venir una infinidad impresionante de ayuda, de alimentos y pues nosotros sin saberlo, haciendo una buena acción, porque la idea era justamente ayudar a las personas de Veracruz, terminamos ganando la convocatoria de Campbell's. Independientemente de haber ganado como un equipo novato o no en su momento, a mí el tema de ayudar a las personas, y lo digo con todas las letras, era algo que no me gustaba. Yo durante la primaria, secundaria y preparatoria, en muchísimas ocasiones me invitaban a temas de ir a comunidades rurales a apoyar y demás temas, y yo siempre le daba la vuelta a eso. No era algo que me llamara la atención. Y aquí es donde también aprendí otra cosa, que los momentos de Dios son perfectos. Cuando te llega el momento, tú ni te das cuenta. Y la verdad es que Enactus llegó a mi vida en un momento en el que pues estaba en la universidad, en el que estaba un poco más consciente de la realidad que se estaba viviendo en mi país, y la verdad es que no tan lejano de la ciudad donde me encontraba en ese momento. Entonces, cuando tú mezclas el tema de ayudar a otros con un tema de jalar a otras personas también para que hagan lo mismo, se genera un efecto dominó. Yo creo que a todos nos gusta ayudar a las personas. Yo creo que eso es lo que nos hace humanos. Hay una frase que a mí me gusta mucho de una película que se llama 2012, que dice que en el momento en que dejemos de preocuparnos los unos por los otros, en ese momento habremos perdido nuestra humanidad. Entonces, lo que se generó en ese momento en ese equipo fue básicamente pues que éramos un grupo de jóvenes que queríamos cambiar al mundo y no nos importaba la manera en que lo íbamos a hacer, pero sabíamos que teníamos que hacer algo al respecto. Así fue como yo empecé a involucrarme en este tema de el emprendimiento social y más que el emprendimiento social, la innovación social. Posterior a ello, en el año 2014, ya que yo había egresado, y esto fue algo que me faltó mencionar hace un momento, todo lo que se hace en los diferentes países de Enactus, todo lo que hacen las universidades, todos estos proyectos que generan los estudiantes, cada año se presentan ante un foro que se llama la competencia nacional. Cada país celebra su competencia nacional en diferentes fechas. Aquí en México se celebra por lo general en junio. Y bueno, en ese foro, los mejores proyectos de cada una de las universidades participantes de Enactus en ese país presentan sus resultados ante empresarios de primer nivel. Algo como un Shark Tank, pero en lugar de 5 tiburones, aquí hablamos de más de 60 jueces. Entonces, en el 2014, la competencia nacional se va para Puebla, donde yo estaba viviendo, y pues en ese momento en Actus me volteé a ver y me ofrece un trabajo de tiempo completo que yo juraba que se iba a convertir en un trabajo nada más de 1 año o 2 años a lo mucho. Y pues bueno, ya el próximo 30 de abril estaré cumpliendo 8 años trabajando de tiempo completo con Enactus México. Entonces, es algo que yo nunca planeé. Yo jamás pensé estarme dedicando al tema de la responsabilidad social, al tema de las fundaciones, de las ONGs, pero yo creo que algo que me ha mantenido aquí es que cada vez que veo a los jóvenes presentar sus modelos de negocio
cada vez que veo a un emprendedor generar una empresa, eh, cada vez que veo a un chico que pues nunca había salido fuera de su localidad y que va a México, va a otro país a presentar sus modelos de negocio, pues algo me hace decirme que creo que estoy en el lugar correcto, creo que estoy en el lugar donde estoy apoyando a la creación de un mejor México, de un mejor mundo, a través justamente de una formación de emprendedores sociales. No, sí, es... Me acuerdo que mencionas el 2014, porque fue mi última competencia como enactor con la Univas, en este caso con la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Y en esa competencia fue donde le echamos las más ganas y me acuerdo que nos sorprendimos muchísimo de ganarle a universidades con tanto prestigio como lo son el TEC de Monterrey, o como lo son en este caso es el TEC Milenio, que andaba dando vueltas por ahí todavía, e incluso a la UNAM, que nos tocó en la subdivisión, ¿no? Antes de la final, bueno, Las ligas, ¿no? Que era en como las si ligas, sí. acuerdes de los equipos con los que te tocó participar de las universidades. Y yo creo que tocas un tema muy interesante, Carlos, el tema de tú te diste cuenta de que sin importar de qué universidad provienes, de cuál es tu contexto social, si es una buena idea, si es una buena propuesta, claro que puede competir contra universidades consideradas de primer nivel, como tú las mencionaste ahorita. Y eso es algo que yo le dejo muy claro, sobre todo a los jóvenes que cuando damos estas pláticas, estos primeros acercamientos y les presentamos qué universidades forman parte de nuestra red, lo primero que me dicen es, no, es que yo cómo voy a competir contra esta universidad o contra esta otra universidad si son de las mejores en el país. No pasa nada. Si tu idea es buena, si de verdad tú tienes una idea que está generando una solución a una problemática, claro que puede competir. Y a mí me da muchísimo gusto ver cómo de un tiempo para acá, universidades que unos pensarían que no son universidades de prestigio, o si me lo permites poner de otra expresión, universidades que no están catalogadas como las mejores, que no están en el top, están demostrando que tienen todo, absolutamente todo, para competir a la par con universidades a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, creo que el mensaje ahí es poderosísimo justamente para los futuros líderes de negocios, para estos jóvenes que hoy son universitarios. Definitivamente. De nuevo, me acuerdo que llegamos, que ganamos, incluso siendo un equipo relativamente pequeño para los estándares de Tec de Monterrey, que llevaba creo que un camión entero de treinta y tantos y que nosotros llegábamos con siete y era así como, Híjole, como que sí te intimida, te sí, intimida, te intimida. claro, por supuesto. Llegan los del Tec de Monterrey, Campus Monterrey, con sus camión de treinta y tantos y dices, ay, pero es muy padre y bueno, nada en contra de los del TEC de Monterrey. Hice muy buenos amigos del TEC de Monterrey en Coahuila, TEC de Monterrey Campus Saltillo y TEC de Monterrey Campus Sonora, y que todavía hablo con ellos y son excelentes personas. Pero que sirve mucho, ¿no? También esas competencias de NACTUS te sirven mucho para conocer otras realidades del país, que muchas personas no se dan cuenta, pero México es grandísimo, es chunky. Entonces, la realidad que enfrentas en el sur, por ejemplo, Oaxaca, a la realidad que enfrentas en Sonora, Claro, son muy distintas. Entonces, es un excelente espacio para estudiantes que puedan confrontar sus realidades, ver que, por ejemplo, el agua, acceso al agua, que tal vez no es un problema tan grande en algunas de las localidades del sur, es un gran problema en el norte del país. Entonces los proyectos son distintos, los approaches, la manera en que te acercas a ellos son distintos. Muchas cosas cambian. Pero me da mucho gusto oír tu historia, oír cómo es que cambiaste la mentalidad, por así decirlo, de querer hacer más enfocado en ti, empezaste a enfocarte hacia la comunidad y empezaste a crear este ecosistema de innovación social que es hermoso, es complicado y me lleva a la siguiente pregunta y tal vez una de las más interesantes. Eh, ¿Cómo es promover la innovación social en México? ¿Cómo es que
¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo describirías? Yo sé que es una pregunta muy abierta, pero ¿cómo describirías tú que es como ver la innovación social en México? De nuevo, un país con muchísimos contrastes y con muchísimos cambios. ¿Qué es para ti? Mira, mi experiencia en Enactus, ya casi 10 años, es que ha habido un antes y un después. La verdad es que cuando Enactus empezó aquí en México, tú llegabas a las universidades y les platicabas de emprendimiento social y no tenían ni idea de qué era eso. De hecho, muy pocas universidades, por no decir únicamente el TEC de Monterrey, estaba con esta visión de fomentar el tema de emprendimiento. Ya no hablemos de emprendimiento social, únicamente emprendimiento. Mucho menos hablar de temas de innovación social. Y, y a mí me da gusto ver cómo poco a poco el país, y yo creo que más que el gobierno, la misma gente, la misma sociedad, poco a poco va exigiendo más este tema de, oye, cuida el planeta, hagamos algo por las ODS o la famosa Agenda 2030, sobre todo las nuevas generaciones. El ecosistema de innovación y emprendimiento aquí en México, yo te puedo decir que empezó centrándose en tres grandes ciudades, ¿no? Que son Monterrey, que son Guadalajara y que es la Ciudad de México, la zona metropolitana. Pero también es cierto que poco a poco han empezado a surgir nuevos hubs. Por ejemplo, a mí me tiene impresionado lo que está haciendo ahorita Villahermosa con algo que se llama la Red Emprende Tabasco, que por cierto, recuérdame que te contacte con la presidenta de ahí, muy buena amiga mía, para que también podamos ahí generar una entrevista con ella, ¿no? Y que te cuente más al respecto. Por ejemplo, Mérida también está apostándole muchísimo a ese tema. Puebla acaba de abrir un centro de innovación por ahí en Cholula, si mal no recuerdo. Entonces, poco a poco yo creo que se está entendiendo más la importancia de emprender aquí en México, el tema de apoyar, de impulsar la innovación social. El ecosistema aquí, pues yo creo que es una mezcla de diferentes percepciones. Al menos en Enactus siempre hemos tratado de mantener una línea muy formal, muy profesional en el tema de lo que hacemos, pero a mí también me llama mucho la atención cómo otras organizaciones lo manejan más en un lenguaje informal, un tema más como para chavos, para divertirte, porque es cierto, el emprendimiento no está peleado con el tema de diversión, siempre y cuando, pues por supuesto, cumplas con la labor final, que es que pues, tu empresa sea rentable, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimos contrastes, hay muchísimas organizaciones aquí en México que apoyan mucho este tema, que somos este primer acercamiento para muchos jóvenes que apenas están decidiendo qué hacer con sus vidas. Y como te pasó a ti, como me pasó a mí, pues gracias a organizaciones como Enactus es que poco a poco vamos encontrando este propósito de vida para cada uno de nosotros. Eh, yo creo que de un tiempo para acá, puntualmente con el tema de la pandemia, México se ha convertido en un lugar indicado justamente para emprender. No por nada, en octubre del año antepasado, pues surge el primer unicornio de México, ¿no? Que fue Kavak, y cómo después se genera toda esta ola, como lo fueron Bitso, como lo fue Clip, como lo fue Confío. Y bueno, estoy seguro que seguirán surgiendo otras empresas que se han visto beneficiadas justamente por el ecosistema de innovación aquí en México. En el tema del gobierno, pues digo, todos lo sabemos, ahorita la prioridad de este gobierno no es el tema de la innovación, no es el tema del emprendimiento, y creo que eso está bien. Creo que al final de cuentas, cada gobierno trae su propio estandarte, cada gobierno busca hacer lo mejor por el país, pero lo cierto es que cuando los mexicanos vemos la adversidad, lejos de achicarnos, nos crecemos ante ello. Y justamente creo que este gobierno, algo que le ha hecho muy bien a los emprendedores, es justamente que al no apoyarlos, ha obligado a que los mismos emprendedores busquen nuevas maneras de apoyarse a sí mismos. Entonces, yo te diría que hoy por hoy el ecosistema de emprendimiento, el ecosistema de innovación en México es un ecosistema muy enriquecedor, muy saludable, que si bien no recibe un apoyo tan directo por parte del gobierno, eso no implica que a nivel municipal, a nivel local,
no haya gobiernos que sí estén buscando apoyar, por ejemplo, el Instituto Yucateco del Emprendedor, el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor, el Instituto Campechano del Emprendedor, etcétera, etcétera, y que también entre nosotros como intraemprendedores busquemos justamente nuevas formas de apoyar a los emprendedores aquí en México. Sí, como bien dices, el gobierno mexicano de esta temporada, de este sexenio, al menos el gobierno federal, no es el más amigable con el emprendimiento y con la innovación, independientemente si es innovación social o no. Sí ha habido retrocesos enormes, no solamente con empresas tradicionales, sino también con organizaciones no gubernamentales. Que de nuevo el presidente tiene puntos en donde sí es cierto, había ciertas organizaciones que eran dudosas, pongámoslo así, eran dudosas y hacían actividades muy extrañas, pero también hay otras organizaciones que hacían la chamba que el gobierno no podía hacer porque pues no llega, no tiene los recursos, no tiene a la gente, no sé, cualquier razón es buena para que alguien más pueda tomar esa responsabilidad y pues lo haga, ¿no? Y el gobierno debería de también entender que ya no es papá gobierno, ya es más como líder gobierno que ayuda y que debería de dejarse ayudar también. Pero esa es una plática para otro día, que si Para no nos otro vamos día. a quedar. Sí, Pero fíjate que esto que mencionas es bien interesante, Carlos. O sea, efectivamente, yo pienso igual que tú. El gobierno creo que debe de estar para regular, para, si me permites ponerlo de esta manera, como en un partido de fútbol, pues justamente fungir como un árbitro, donde diferentes jugadores estamos justamente en la cancha, pues viendo de qué manera podemos impulsar a nuestro país, sobre todo ahorita que es tan crítica la situación aquí en México por el tema de la pandemia. Hace poco BBVA lanzaba un estudio en el que mencionaba que más de la mitad de la población en México para fines del año pasado y mediados de este van a pasar a vivir a pobreza o pobreza extrema. O sea, la cantidad de desempleo que se viene es impresionante y justamente hoy más que nunca se tiene que hablar de emprendimiento social. Y mira, yo creo que el emprendimiento social, el concepto de emprendimiento social, tarde o temprano va a tener que desaparecer. De hecho, eso ya está pasando en algunos países, porque ya todo emprendimiento tiene que ser social por sí mismo. Ya no se va a tratar de que tú emprendas y que al mismo tiempo estés dañando al medio ambiente. No, ya tu empresa tiene que justamente buscar ser amigable con el medio ambiente, solucionar la problemática que estamos viviendo, centrados justamente en este tema de la Agenda 2030. Entonces, creo que justamente el tema del gobierno, de que no hay tanto apoyo, de que una de las primeras acciones del gobierno actual fue cerrar el Instituto Nacional del Emprendedor, justamente ha dado pie a que organizaciones como nosotros cobremos mayor relevancia, que justamente busquemos la manera de continuar apoyando a los jóvenes, porque son los mismos jóvenes los que nos van marcando la pauta. Son los mismos jóvenes los que cada día demandan nuevas oportunidades, nuevas convocatorias, nuevos apoyos para seguir fomentando el tema de sus emprendimientos. Y me da a mí mucho gusto ver que ya no son únicamente las organizaciones de terceros y cuartos sectores, sino que ya también pues cada vez surgen nuevas plataformas para apoyar justamente a este tema. Las empresas, por ejemplo, hay empresas que justamente cuentan con todo un programa para apoyar a emprendedores y que a veces de la mano de nosotros, de Enactus, pues justamente lanzan convocatorias para continuar apoyando. Ahorita traemos una convocatoria con Fundación Coca-Cola que se llama Hablemos de Agua, donde justamente se busca recalcar la importancia de justamente solucionar la problemática del agua a nivel nacional y a nivel mundial. Hace poco teníamos otra convocatoria con Cargill relacionado a cómo se puede reutilizar el aceite usado de cocina. Es decir, hay diferentes cosas que se pueden hacer. sí, definitivamente. Y bueno, para agregar un poquito a lo que dices del gobierno, sí, el gobierno debería de funcionar como un árbitro, pero también debería de funcionar como alguien que apoya a las personas que no pueden jugar en un piso parejo, por así decirlo, y garantizar de que estas personas tengan acceso al menos a la oportunidad de poder participar en situaciones más equitativas y más igualitarias.
Pero sí, me imagino que ahorita el emprendimiento social o el emprendimiento en general en México es una zona o es un sector que tiene muchos, muchos retos, lo cual es interesante y supongo que muchas innovaciones van a salir de ahí por esta misma razón. Claro. Eh, Definitivamente es una tendencia que se ha visto en casi todo el continente, o al menos en la sección del continente latinoamericano, en donde muchos países han tornado a un estado más paternal en lugar de tratar de hacer instituciones más flexibles y más flexibles e innovadoras, ¿no? Volviendo un poquito más a los 70 en vez de irnos al 2030, nos quedamos. Sería buena idea que regresáramos ahí en el 2010 o algo por el estilo. Pero sí. Bueno, y ya que estamos tocando retos y desafíos que ha enfrentado o que has visto ahorita en actos en el país, me gustaría preguntarte, y es totalmente a tu percepción, y yo creo que es una de las preguntas más interesantes de las entrevistas, que nos puedas compartir cuál, desde tu punto de vista, cuál ha sido uno de los mayores éxitos de Enactus mientras has trabajado en Enactus y cuál ha sido uno de los mayores retos de la organización. Independientemente de si, si se sobrellevó, si evolucionaron a partir de ese reto o si tuvieron que dejar esa sección a un lado y decir, bueno, ahorita no podemos enfocarnos en esto y aprender una lección importante. Hola, este es Carlos, el host de Las Voces del Sur. Esperamos que te esté gustando este episodio. Queremos aprovechar este espacio para recordarte que Las Voces del Sur llega a ti gracias a nuestros Patreon. Es por estas personas que podemos amplificar a las voces de los innovadores sociales. Si te quieres unir a ellos y a ellas para lograr que más innovadores sociales puedan contar su historia, lo puedes hacer en www.patreon.com/The Voices of the South. Al unirte a esta comunidad, desde solo $3, no solamente estarás apoyando a crear un espacio para innovadores sociales, también obtendrás beneficios extra como contenido exclusivo, así como poder oír nuestros episodios una semana antes de que salgan al aire. Bueno, esperamos próximamente oír tu voz en nuestro Patreon, pero por lo pronto, sigamos con el episodio. Mira, yo creo que de los mayores éxitos que hemos tenido y que pues a mí me tocó liderar fue justamente este crecimiento, ¿no? Cómo cuando yo entro a Enactus, primero como estudiante, que mi primera competencia, mi primer año en Enactus habrá sido por ahí del 2009, 2010, pues eran, si te digo 25 universidades, 30, creo que me estoy yendo muy alto. Cuando entro a trabajar en el 2014, estábamos por ahí de las 70 universidades. Y hoy somos 456. Es decir, este crecimiento que se tuvo, yo creo que es uno de los mayores logros que hemos logrado porque imagínate tú esto, o sea, cuando nosotros empezamos en Enactus como México, pues éramos la operación más chica de más de 45 países. Y hoy por hoy nosotros somos la operación más grande, inclusive más grande que el país donde empezó todo esto, que es Estados Unidos, más grande que otro país que es la India, más grande que otro país que es China. O sea, México es el líder en cuanto a universidades públicas y privadas, en cuanto a número de emprendedores sociales en toda la red de Enactus a nivel mundial. Yo creo que ese ha sido un gran éxito porque detrás de todo eso que te estoy comentando ahorita, disculpa, pues se dice fácil, pero hay todo un tema de trabajo por parte de todo un equipo que conformamos el staff de Enactus México, de parte de nuestro consejo, porque todo esto que yo te estoy contando es apenas la punta del iceberg que desde 2015 se empezó a gestar. Tú recordarás que antes en Enactus, o como a ti te tocó en SAIF, pues tú formabas tu equipo, no sabías qué perfiles necesitabas, ni mucho menos había un step by step para que tú supieras cómo emprender un negocio. Hoy por hoy, nosotros llegamos a una universidad
y les damos toda una metodología que parte de un estudio que realizamos de la mano de nuestro aliado KPMG a nivel mundial, donde se investigaron diferentes ecosistemas de innovación, como lo son Tel Aviv, como lo es Silicon Valley, como lo es Boston, donde justamente nos dimos cuenta de qué es lo que se necesita para tener un emprendimiento exitoso. Posterior a ello, generamos una alianza con una organización que se llama Micromentor, porque nos dimos cuenta también de la importancia de que hubiera diferentes mentores que estuvieran apoyando a los emprendedores sociales. Es decir, poco a poco fuimos cubriendo diferentes aristas que justamente pues la sociedad iba demandando el tema de que si queremos generar emprendimientos sociales bien pensados, pues justamente tenemos que brindar las herramientas. Y cómo poco a poco Enactus se fue convirtiendo en este aliado, en este aliado, perdón, de emprendimiento para las diferentes universidades que hoy por hoy trabajan con nosotros. Yo te puedo contar, por ejemplo, de sistemas como lo es el Sistema Tecnológico Nacional de México, el sistema de Laureate International Universities, que conglomera a la UNITEC y a la UVM, el sistema TEC de Monterrey y otros sistemas que justamente gracias a Enactus inclusive han empezado a formar estas incubadoras de empresas, han empezado a destinar presupuesto justamente para el tema de la formación de jóvenes emprendedores. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los más grandes éxitos que hemos tenido. Y esto me lleva también a la siguiente pregunta que me hacías, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado? Y yo te podría decir que sin lugar a dudas es el tema de la mentalidad. Y fíjate qué curioso, hoy en la mañana también brindaba una plática a un grupo de profesionistas en un diplomado que me invitaron a impartir y justamente les ponía el ejemplo de un chico que se llama Julián Ríos, que por cierto ahí también recuérdame que te contacte con él. Julián crea por ahí creo que fue en el año 2014, 2015, no me hagas mucho caso, no traigo ahorita muy bien las fechas, pero Julián era un estudiante de preparatoria de allá del norte, de Monterrey. A su mamá le detectan cáncer de mama y pues bueno, por un mal diagnóstico, la señora por poco pierde la vida. Entonces, imagínate tú como cualquier joven que se enfrenta a esta situación de perder a la madre, o sea, a la persona que te dio la vida, pues obviamente esto caló mucho a Julián y busca la manera de generar una solución al respecto. Entonces, de la mano de diferentes personas, de compañeros suyos, inclusive de diferentes profesores, crea un brasier que se llama EVA, que ayuda a detectar el cáncer de mama en etapas tempranas, todo a través de una aplicación. O sea, tú te pones el brasier y el brasier empieza a hacer este diagnóstico. Entonces, la mujer ya no tiene que ir con una persona externa a que te palpe el seno, que como tú sabes, pues aquí en México es un tema todavía muy tabú en diferentes comunidades. Y justamente eso a nivel mundial, pues también implica que pues, el cáncer de mama sea la principal causa de muerte en las mujeres. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención y lo que platicaba justamente el día de hoy es que cuando Julián concibió este emprendimiento, él iba en preparatoria. O sea, iba en preparatoria y no tenía todavía los conocimientos que uno adquiere cuando ya está en una universidad. Lo traslado a proyectos que me ha tocado ver de jóvenes universitarios y por supuesto, yo te estoy hablando de universitarios que van desde universidades de un nivel socioeconómico ABC hasta universidades para la base de la pirámide social. Y me llama mucho la atención cómo ese tipo de proyectos, ese tipo de empresas, de ideas que pueden salvar millones de vidas, no son tan abundantes como uno podría pensar, ya estando en la universidad, cuando ya tienes un contexto más amplio de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema y un reto al que constantemente nos estamos enfrentando. Y también va muy ligado a lo que te mencionaba hace un momento, o sea, este tema de que cuando yo me acerco con una universidad o cuando alguno de nuestros coordinadores se acerca con una universidad y les presenta con qué universidades trabajamos, con qué empresas estamos aliados,
nos dicen, no, pues es que, ¿cómo mis chicos van a competir contra un joven de esa universidad? O sea, pues no, nunca vamos a ganar. Y no, no se trata de eso, o sea, al contrario, todos tenemos las mismas oportunidades al respecto. Fíjate que cuando la competencia mundial, la Enactus World Cup, y nuevamente hago un paréntesis rápido, cuando se celebran las competencias nacionales en los diferentes países de Enactus, pues obviamente sale un proyecto ganador. Ese proyecto ganador se gana el pase directo para representar a su país en algo que es llamado la Enactus World Cup o la Copa Mundial de Enactus, donde van los mejores emprendimientos a nivel mundial. Entonces, cuando la competencia mundial fue en UK, en el año 2017, yo me acuerdo que iba en el subway y en ese momento me acuerdo que alguien me gritan Eddie. Yo me volteo y digo, pues, ¿qué onda? ¿Quién me va a conocer aquí en Reino Unido, no? Y me encuentro a dos chicos de una universidad, que es la Universidad Tecnológica de la Mixteca, que tú recordarás muy bien porque eran el equipo que siempre uno quería vencer, porque siempre ganaban la competencia nacional en México. Me encuentro a dos chicos y me dicen, ¿qué onda, Eddie? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué haces por acá? Les digo, no, pues la competencia mundial de Enactus de este año es acá. Les digo, ¿ustedes qué hacen acá? Y te lo juro, Carlos, que al día de hoy la respuesta que me dieron me sigue enchinando la piel, porque me dijeron, es que Enactus nos mostró el mundo y ahora nosotros lo queremos conocer. Entonces, me contaron que después de haber participado en Enactus, ellos buscaron una oportunidad estudiantil ahí en Reino Unido y justamente estaban haciendo su maestría en ese momento ahí. Y que posterior a ello querían seguir emprendiendo en diferentes cuestiones. Entonces, creo que si bien el tema de la mentalidad es un gran desafío para nosotros en México, cuando logramos romper esa barrera, es increíble lo que los mexicanos pueden lograr. De verdad, yo lo digo con todas las letras nuevamente, los mexicanos nos crecemos ante las adversidades. Y creo que hoy más que nunca el tema de hablar de organizaciones como Enactus es primordial, porque efectivamente Enactus te muestra que no eres únicamente tú, hay un mundo de personas allá afuera que están haciendo N cantidad de cosas, que están emprendiendo N cantidad de ideas y que pues al final de cuentas están igual de locos o igual de locas que tú. Tú recordarás la competencia nacional, como siempre que se celebra la competencia nacional llegan todos estos chicos de diferentes estados, de diferentes municipios, de diferentes universidades, y aunque como su nombre lo dice, es una competencia, no lo ves como un rival, lo ves como un aliado, como un amigo del que también puedes aprender. Esa práctica de intercambiarse los annual reports a mí era algo que me encantaba y que bendito Dios se sigue haciendo, pero es eso, es ese tema de cambiar esta mentalidad que tenemos de no lo voy a lograr, de no voy a poder hacerlo y en lugar de eso pensar en cómo sí lo puedo lograr. Qué bueno, no sé si has visto el meme, por así decirlo, pero que es makes I can, no makes I can't, Sí, sí, sí lo que es ubico. muy bueno porque también a mis amigos aquí de Suecia que me dicen, es que, ¿cómo hiciste eso? Y yo, pues es que I am a makes I can, no a Totalmente. makes I can't. Pero sí, entonces, no, definitivamente, si los mexicanos somos algo, es ingeniosos. Este, a veces Así para cosas muy buenas y a veces para cosas muy malas, pero somos ingeniosos. Y de nuevo, Enactus sirve como una excelente manera de probar el mundo sin la parte negativa, por así decirlo, porque efectivamente vas y conoces a muchas personas de muchos lados del país, muchas realidades, te encuentras con maravillosas personas, personas que te caen muy bien, personas que no te caen tan bien, pero que también puedes aprender mucho de ellas. Eh, Haces amigos de por vida, yo todavía tengo varios amigos en actos con los cuales sigo comunicándome. Y bueno, aquellos que tienen la oportunidad de irse a la competencia, a la World Cup, pues me imagino que todavía más chévere, ¿no? Me da mucho gusto que siga habiendo programas como Enactus, que Enactus México sea el más grande de la red, porque ayuda a abrir
puertas y realidades y ventanas y para muchas personas, ¿no? Lo cual siempre es bueno. Muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias, estas algunas veces experiencias personales. Es siempre muy bueno tener este tipo de anécdotas en el podcast, en el archivo del podcast para todas las personas que busquen aprender o empatizar con alguien, ¿no? Eh, Claro. pero moviéndonos a las... Tenemos dos secciones más, que ya son las más fáciles, por así decirlo. Eh, la penúltima sección, te prometí que iba a ser una sección abierta, pero mentí. No, no es cierto. Más o menos. Es una sección abierta, pero me gustaría, si tú estás de acuerdo, ¿qué le recomendarías a los nuevos innovadores sociales? ¿Cuál sería una recomendación que les podrías dar a ellos que están empezando, a ellas, a ellas, a ellas, incluso, que están empezando con su camino en la innovación social? ¿Qué es un consejo que tú le darías a alguien y dirías, este es el consejo que me encantaría tener y que me hubiera encantado tener cuando inicié? Ok. Híjole, hay muchos, ¿eh? O sea, desde el famoso tema de enamórate de la problemática y no de la solución y nunca te rindas y ya sabes, ¿no? Lo que nunca falta aquí. Puntualmente yo les voy a dar dos consejos, si me permites. Uno que es un poco más en temas cualitativos y uno que es en temas más cuantitativos. Eh, el primero, que es en temas cualitativos, lo voy a poner de la siguiente manera. Por ahí del año 2011, si mal no recuerdo, The Walt Disney Company lanzó una película que se llama Meet the Robinsons. No sé si tú la viste en algún momento, la famosa familia del futuro. Tú recordarás, Carlos, que en esta película el protagonista, Luis, pues viaja al futuro, en algún momento le piden arreglar, solucionar una máquina dispensadora de crema de maní y mermelada y que cuando él trata de repararla, pues fracasa, ¿no? Y embarra de crema de mermelada y de crema de maní a toda la familia. El tema es que cuando fracasa, la familia, lejos de hacerlo pomada y lejos de decirle que era un inútil y que no servía para nada, lo que hacen es pues celebrar el fracaso, ¿no? Inclusive hasta brindan y le dicen, oye, padrísimo, así se falla. Entonces, yo creo que el primer consejo que le daría a las personas en este tema más cualitativo, repito, sería eso. Permítanse fracasar, pero ese fracaso busquen justamente acortar lo más posible la curva de aprendizaje, porque detrás de ustedes vienen otros 50, 100, 200 que le van a querer, pues es emprender y comer el mandado, México. Entonces, eh, ay, disculpa, me está entrando una llamada. Entonces, justamente en este tema, yo creo que es importante que entendamos que el fracaso es inherente al tema de emprender. Y yo sé que muchas personas ya les han dicho esto porque pues todos lo sabemos, ¿no? En el tema de emprender y de innovar, pues, el fracaso es el pan de cada día. Pero creo que al momento de vencer ese fracaso, tarde o temprano vas a llegar a donde tienes que llegar y la vista desde ahí es espectacular. Entonces, permítanse fracasar, permítanse entender que son humanos y que se permite pues, equivocarse de vez en cuando. Fíjate que en el año 2019 me tocó hacer un diplomado en Stanford, me tocó conocer a un profesor que se llama Baba Sheep y él me comentaba justamente eso, que él cuando viene a México le llamaba mucho la atención cómo los mexicanos utilizamos la palabra fracasado para inclusive burlarnos de otras personas, ¿no? O sea, oye, eres un fracasado, nunca vas a lograr nada. Y al contrario, él decía, es que está permitido fracasar, o sea, qué bueno que fracasó porque descubrió cómo no lo tiene que hacer, ahora busca la manera en que sí lo vas a lograr. Y ojo con esto, no por querer ser exitosos, pequen de una falta de ética. Yo la verdad es que soy un ávido lector, a mí algo que me encanta es la lectura y yo creo que el mejor regalo que me pueden dar es un libro. Hay un libro que se llama Bad Blood o Mala Sangre, si lo traducimos al español. No me acuerdo del nombre del autor, pero justamente narra la historia de Elizabeth Holmes, que en su momento pues, fue considerada la futura Steve Jobs en el tema
de la salud, del ecosistema de la salud allá en Silicon Valley, crea una empresa que se llama Theranos, tú las ubicas perfectamente, Carlos, y bueno, como al final todo resultó ser una verdadera farsa, pero cómo justamente esta mujer, en aras de cumplir con su objetivo, en aras de conseguir este éxito, sin darse cuenta, pues fue engañando, engañando, engañando a muchísimas personas y peor que eso, pues empezó a jugar con la salud de las personas. Entonces, cuídense mucho de eso. No por no querer fracasar y llegar al éxito rápido, vayan a caer en un tema de pecar de falta de ética. Porque algo que yo creo firmemente es que los seres humanos tenemos únicamente dos cosas que nos pertenecen totalmente, que es nuestro tiempo y nuestra palabra. Así que mucho cuidado con eso. Y el segundo consejo que les doy, más enfocado al tema cuantitativo, desde ya, métanse a algún curso, a algún diplomado de finanzas básicas, porque es increíble la cantidad de emprendimientos que fracasan o que no consiguen avanzar justamente por carecer de esta sustentabilidad y más que sustentabilidad, de esta sostenibilidad financiera. Búsquense desde ya algún curso y si ustedes no son expertos, se vale, busquen a un experto, a esa mano derecha que va a ser su encargado de finanzas, que va a ayudarlos a tener los números perfectamente bien estructurados. Eh, de verdad, o sea, y se los comento con otra anécdota. En el año 2016, si mal no recuerdo, en Monterrey se generó una experiencia, un picheo con Richard Branson. Todos lo ubicarán como el fundador de Virgin Group. Y esto no me lo contó nadie, o sea, a mí me tocó verlo. Llega una emprendedora con una idea muy buena, que era una pulsera para detectar cuando alguien dejaba de respirar. Esa pulsera se la quería poner a personas de la tercera edad. Entonces, la chica presenta su proyecto y pues a Richard le encantó. Cuando le pregunta por la parte de finanzas, pues la chica le dice que pues no, ella no sabía cuánto iba a costar, de hecho ni siquiera tenía el producto terminado y literalmente lo dijo así, o sea, esta es una pulsera de cabello que yo me acabo de poner para darle dramatismo a la presentación. O sea, pero no tenía nada, nada, únicamente tenía una idea. Es más, hasta dijo, yo creo que la idea va a funcionar porque tengo dos amigos que se la viven en el laboratorio y me dijeron que es una muy buena idea. O sea, yo les puedo garantizar que al día de hoy esta chica, y no voy a decir de qué universidad es, se sigue dando la arrepentida de su vida por haber dejado pasar una gran oportunidad. Por supuesto, aprendió mucho, pero oportunidades como esa, pues únicamente yo creo que se presentan una vez en la vida. Después de ella, viene un chico que presenta un concepto que se llama The Wax Revolution, que son tiendas especializadas para brindar servicios de depilación. Te presenta todo el modelo de negocio, te dice que desde Cleopatra las mujeres ya se depilaban, nos muestra fotos donde pues las tiendas para depilar de antes, pues era donde te cortaban el cabello, entonces no había gente especializada al respecto. Él proponía todo un concepto donde las tiendas que él proponía eran únicamente para brindar la mejor experiencia de depilación de tu vida, presentaba uniformes, presentaba utensilios, te presenta toda la estructura financiera, te presenta en cuánto tiempo vas a recuperar tu inversión, etc., etc., etc. Pregunta que le hacían, pregunta que respondía. Cuando termina la presentación, Richard Branson se levanta y le dice que le va a invertir $5 millones. O sea, dense cuenta como una idea, y lo digo con todas las palabras, una idea tan tonta como tiendas de depilación comparado con una idea que era la pulsera que podía salvar miles de vidas, le ganó justamente por la parte de tener perfectamente estructurada la parte financiera. Así que nuevamente, desde ya, busquen a alguien que los ayude con el tema financiero o bien ustedes busquen un curso donde se puedan especializar al respecto. Yo creo que esos serían los dos consejos que les podría dar, estimado. Excelentes consejos. Efectivamente, fracasar es parte de la vida. Y tenemos que quitarnos esta idea de que, no puedo trabajar, no puedo fracasar, tengo que ser perfecto. No, es imposible ser perfecto, especialmente si estás empezando. Tienes que darte la oportunidad de fracasar, de entender, de aprender y después evolucionar. E incluso eso también te sirve para saber si esto es lo que quieres hacer o tal vez no es lo que quieres hacer. Entonces, es muy importante que se den la oportunidad de fracasar, es muy importante que se den la oportunidad de intentar las cosas y tal vez no ser un éxito desde entonces. Y sí, a la cuestión financiera,
es algo, siempre es buena idea tener, si tú no eres bueno para los números, siempre es buena idea tener a alguien que esté al pendiente de los mismos porque son importantes. Yo también perdí no el del tamaño de $5 millones, pero sí perdí la oportunidad de ciertas inversiones porque eh, de hecho, creo que pasé a la final del Rolex Awards y todo estaba bien con el discurso, con el proyecto, con todo, pero no supe explicar bien a bien la cuestión financiera y pues eso fue que no son $5 millones, pero eran $1 millón que pues a nadie le cae mal, ¿no? La neta no sé, no conozco a nadie que diga, no, yo no quiero tener $1 millón, pero Claro. bueno. Entonces siempre es bueno tener a alguien, si tú no puedes, siempre es bueno tener a alguien en el equipo que sepa con los números. Y bueno, Eduardo, ya para que sigamos, terminamos la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la atención y por todos los consejos y las anécdotas que nos has compartido el día de hoy. ¿Cómo pueden contactar en Actus México? ¿Cómo pueden llegar nuevos innovadores de México o en una de esas de otros países a contactarlos y decirles eh, cuál es cuál es, dónde los encuentran, cómo los pueden contactar? Claro que sí, estimado. Mira, nosotros estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Búsquenos como Enactus México. A un servidor también lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Eduardo Íñiguez Enactus. Y pues bueno, nosotros encantados de recibirlos, de escuchar sus ideas y ver de qué manera podemos continuar apoyándolos, vinculándolos con el sector privado, con las empresas que nos apoyan, con diferentes emprendedores, como pues pasó contigo, ¿no? O sea, cómo nos buscas, se genera esta entrevista, pero pues también ya estarás entrevistando a otros casos de éxito de Enactus México. Entonces, pues nosotros felices de continuar sumando y pues al contrario, Carlos, gracias a ti por la invitación. Extremadamente orgulloso de lo que has logrado. Qué padre ver que un alumni de nosotros se encuentra ya en otro país, justamente promoviendo este tema de emprendimiento y de innovación y justamente pues siendo un embajador de México en el mundo. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y pues bueno, las puertas en Actus México siempre estarán abiertas para escucharlos. Muchísimas gracias, Eduardo. El gusto es mío, definitivamente. Y pues bueno, si no hay nada más que agregar de tu parte, sería todo por hoy. Y muchísimas gracias por venir a Las Voces del Sur. Al contrario, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por oír este episodio de Las Voces del Sur. Acuérdate de suscribirte a nosotros y seguirnos en Instagram para conocer a las nuevas voces que se unan al proyecto. Finalmente, si te gustó este episodio, recuerda compartirlo. Esto nos ayuda mucho y nos deja llegar a más innovadores sociales. Las Voces del Sur es traído a ti gracias a nuestros Patreon. Lois E, Laura N, Alma N, Ben E, Sergio R,